Cordial y afectuoso saludo para todos, apreciados estudiantes de nuestro seminario San Próspero de Aquitania, de nuestra Congregación Sacerdotal Internacional. Estamos estudiando la homilética en sus diferentes etapas y contextos. Espero que les haya ido bien en el examen y vamos a ir avanzando poco a poco. Recuerden que estamos en una fase inicial de este proceso, comprendiendo la homilética, identificándonos dentro de cada una de esas facetas, estilos propios y viendo cómo afectan ciertos excesos la predicación del sacerdote. Bueno, hemos abordado en las clases pasadas las diferentes etapas que han condicionado la homilética a lo largo de la historia, ¿no? Es fundamental que entendamos esta parte, que todavía es el inicio de otros temas, porque de ahí parte todo. Pasamos de las homilías de Jesucristo, esto lo analizaremos todavía más al final, ¿no? Las homilías de los apóstoles, las homilías de los primeros padres y obispos de la iglesia. No había hasta entonces un estudio concreto de la materia de homilética. Etapas con los movimientos litúrgico, carismático, bíblico, todos con buena intención, pero con algunos extremos que afectaron las prédicas de los sacerdotes en las diferentes etapas y contextos históricos. Surge la homilía dogmática, conservadora, frente a la homilía modernista, liberal. Surgen estrategias pastorales que desarrollan una homilética pastoralista adaptada a la circunstancia, homilética carismática, homilética vivencial, homilética catequética, homilética político-eclesial, homilética espontánea, tildada muchas veces de irresponsable por la frecuente improvisación, que no siempre sale tan bien. Hay que tener cuidado con la improvisación. Identificamos patrones. ¿Cómo afecta a la predicación del sacerdote? ¿Cómo afecta? Pues afecta de muchas maneras. Afecta de muchas maneras. Lo conversábamos en estos días con Julián, ¿no? Si un sacerdote liturgo da un enfoque litúrgico pues a sus homilías, litúrgico, conservador, magisterial, divino, que lo haga en un contexto en que las personas están interesadas por aprender, por conocer, por vivir los sagrados misterios, o entre gente quizás estudiada que también comprende y comparte este tipo de homilías prácticamente místicas y que facilitan aún más la vivencia de lo que se está celebrando. Pero imagínate hablar del significado de la liturgia en un contexto, por ejemplo, de una celebración de difunto, ¿no? Ante la muerte de un ser querido, una Eucaristía de difunto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tantos otros ejemplos que se pueden dar, ¿no? ¿Cómo afecta? Pues afecta de muchas maneras. Ahora bien, todo esto surge porque junto a la teología vigente y al contexto sociocultural intervienen otros variados factores. El predicador y el oyente, hay que tenerlo en cuenta. Predicador y el oyente. Es como un arma de doble filo. El contenido en el sentido estricto y las formas de predicación. La ocasión y el lugar. Los aspectos metodológicos y los aspectos didácticos. El objetivo de la predicación, así como el lenguaje de la misma predicación. En el juego de estos factores es que se tiene que dar la reflexión homilética. Es en el juego de estos factores.
Entonces hay que ver el contexto sociocultural en el que estamos, en el que se está dando la homilía. Hay que ver quién es el predicador y quién es el oyente. No es lo mismo que la predicación la esté dando el arzobispo a que la predicación la esté dando el padre Julián. No es lo mismo que la predicación la esté dando el padre Julián en Bogotá que la esté dando el padre Jonathan en la costa, ¿no? Y puede ser el mismo evangelio, puede ser la misma celebración, las mismas lecturas, pero no es el mismo contexto, no es el mismo predicador, no son los mismos ambientes, no son los mismos oyentes. Entonces, hay que mirar quién es el predicador, quién es el oyente. El predicador es un exorcista internacional de la congregación. Pero el oyente es un estudiante de catequesis, que no tiene nada que ver con pacientes de exorcismo. Pues tú no vas a hablar ahí de exorcismo, tú vas a hablar ahí de la doctrina de la fe, de las verdades fundamentales de la fe. ¿Sí? Pero es que el oyente es un paciente. Bueno, tú vas a darle el enfoque a las lecturas y al contexto, un enfoque de liberación, un enfoque de sanación, un enfoque que haga que el paciente sienta que el Señor le está hablando en ese momento y le hace palpable ese mensaje del liberador que viene del Señor, etcétera, ¿no? Hay que ver quién es el predicador, quién es el oyente. El obispo habla con autoridad magisterial. El misionero que está predicando en una comunidad que visita por primera vez no habla con tanta autoridad magisterial, está conociendo a la gente, está indagando sus necesidades pastorales, está tratando de entusiasmar, ¿no? No es lo mismo una homilía en un contexto de formación sacerdotal, por ejemplo, entre seminaristas, entre ordenandos, ¿no? Entonces hay que ver el contenido en sentido estricto. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a decirlo? ¿Por qué voy a decirlo? Y las formas de la predicación. ¿Voy a hacerlo de forma espontánea? Bueno, hay que mirar cómo es esa espontaneidad, ¿no? ¿No? Voy a tener estos puntos para no salirme de ahí. O no, yo voy a preparar esa homilía y luego voy a tenerla escrita, pero voy a tenerla ahí como una guía, ¿no? Para saber por dónde voy en las cosas que he preparado. ¿Cuál es el contenido estricto? ¿Cuál es la forma de la predicación? ¿Cuál es la ocasión y cuál es el lugar? No es lo mismo una Eucaristía con el frito sabroso de Bogotá que una Eucaristía con el calor de la costa, ¿no? Entonces, me encantaría lanzarme una homilía de 30 minutos que evangeliza y que deja a la gente con ese néctar de la fe, pero una homilía de 35 minutos bajo el sol inclemente, una Eucaristía pues frente al mar, pues te van a captar los 5 primeros minutos y luego la gente hasta se va a ir, te van a dejar ahí hablando, ¿no? Entonces hay que ver la ocasión y hay que ver el lugar. ¿Cuál es la ocasión y cuál es el lugar? Es una Eucaristía de confirmación, el arzobispo. Entonces la prédica la va a hacer un sacerdote. Entonces es una Eucaristía de confirmación. Pero ¿cuál es el lugar? Bueno, estamos en un lugar abierto, pero está a punto de llover. Bueno, pues no podemos hablar mucho, ¿no? Hay que resumir. La ocasión y el lugar es importante. ¿Cuáles son los aspectos metodológicos y didácticos? Bueno, voy a hacer ¿cómo diríamos? Una dinámica, voy a utilizar estos ejemplos, voy a utilizar estos cuentos, estos contextos, estas comparaciones, eso habría que mirarlo. ¿Cuáles son los aspectos metodológicos y didácticos? ¿Cuál es el objetivo de la predicación? Hacer que la gente comprenda acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ayudarle a la gente a vivir mejor la Santa Misa.
ayudar a la gente a entender cuáles son las verdades fundamentales de nuestra fe en cuanto a, qué sé yo, los sacramentos, los mandamientos, el alejarse de la brujería, el apartarse de las prácticas ocultistas, o que estoy en un contexto político. Bueno, no puedo hablar ni a favor ni en contra de ninguno, pero tengo que concientizar a que la gente vote de forma responsable y que no vaya a elegir abortistas, comunistas, gente que vaya a hacerle la vida imposible a la iglesia o que amenace la libertad religiosa. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo oriento? ¿Cómo hago para darle la vuelta al mensaje? ¿No? O estamos en un contexto donde la gente está en crisis porque, bueno, murió mucha gente por la pandemia, entonces el contexto de la esperanza, motivo de la predicación es contagiar la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que el Señor va a sanarnos y va a acabar con la pandemia. Entonces, aunque el Evangelio te esté hablando de las bienaventuranzas, aunque el Evangelio te esté hablando, tú le tienes que dar el enfoque. Una cosa es el contexto propio de la lectura y otra cosa es el contexto del lugar donde estamos. El lenguaje de la predicación también es importante. No es el mismo lenguaje entre sacerdotes que el lenguaje hablando a una comunidad de seminaristas, que el lenguaje hablando a los costeños, que hablándoles en una zona rural, que hablando entre gente estudiada, entre educadores o entre estudiantes, alumnos de bachillerato, que el contexto, sí, hay contextos de contexto, ¿no? Hay que ver cuál es el lenguaje que se utiliza en el juego de estos factores, es donde se da la reflexión homilética. Hay un momento en el que cada quien va por su lado, ¿no? En las diferentes etapas históricas, cada sacerdote lo desarrolló como mejor pudo. Y como reacción a este individualismo surge una predicación interesada en el factor oyente. ¿Qué quiere la gente escuchar? ¿De qué se habla más en este momento? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son las necesidades del pueblo para hablarles de esto? Y todo esto, pero con una atención consciente a su dimensión social, que se convierta en interés, en objetivo de la predicación. Por otra parte, el diálogo con las ciencias humanas. Esto ha producido una serie de trabajos homiléticos en los que se estudia la predicación como proceso comunicativo en relación con los factores predicador y oyente. Y se aplican variables psicológicas, variables sociológicas también, tanto a la conducta del predicador como a la de los oyentes. Son predicaciones basadas en un estudio psicológico de la población que se atiende. Le meten su parte terapéutica, le meten su enfoque científico. Una teología científico-crítica, evangelizadora, pero más centrada en producir otro tipo de resultados, ¿no? Esto tiene sus pros y sus contras. En un contexto donde la gente padece mucho de depresión, por ejemplo, una homilía que dé a los fieles herramientas psicoterapéuticas que ayude a la superación de ciertas crisis, ayuda y produce resultados. Y todo esto se estudia además, ¿no? Tú escuchas una homilía del cardenal Baltasar Porras en Venezuela, en un domingo de Ramos o en el día de la Transfiguración, un día X, y todas tienen un enfoque sociopolítico, cultural no, sociopolítico, del contexto propio que están viviendo en Venezuela. Entonces, todas tienen una tendencia a hablar de que hay esperanza, de los problemas se solucionen, de que los planes del maligno fracasen, que Venezuela vuelva a ser libre, que resolvamos nuestros problemas de manera pacífica, de que haya respeto entre los pensamientos de la gente, que no se llene la gente de odio ni de resentimiento, la esperanza de volver a ver a quienes se han ido del país. Entonces hay un contexto, hay una forma. El objetivo es dar esperanza, ¿no? Todo esto se estudia. No es lo mismo homilía en Bogotá, la Catedral de Bogotá, por ejemplo. No es la misma homilía por el Papa Francisco en Roma y la misma homilía que Monseñor Andrés está dando en el Aule Factory, ¿no? Entonces,
pero sí tiene que haber un común denominador, ¿no? Una cosa es el contexto y otra cosa es que cada quien vaya a decir lo que le dé la gana y vaya por su lado. Eso hay que verlo, eso hay que mirarlo. Entonces el enfoque psicológico te da herramientas para tú saber cómo le vas a hablar a la gente. Entonces, eh, en otra dirección, se orientó también la atención en el cómo de la predicación. Cómo de la predicación. En el sentido del funcionamiento de los diversos factores y de las condiciones metodológicas para mejorar el proceso de la comunicación en la evangelización. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo abordar esta situación? Conviene preguntárselo, ¿no? Aquí les narro una experiencia personal. El día viernes, viernes pasado, yo presidí las exequias de un difunto ensoplador. Fue asesinado. La mayoría de la familia, por ese lado, por ser líderes sociales, están bajo amenaza de muerte, ¿no? En un contexto muy, muy fuerte. Había comentarios de que en el funeral podían presentarse los sicarios y rematar a todos ahí. Y me advirtieron que tuviese cuidado con la misa, ¿no? Bajo custodia de 8 policías, realicé la celebración de la Eucaristía exequial en un ambiente muy tenso. En el pueblo me conocen y saben cómo soy, que no soy pasivo, no soy de callarme las cosas, soy de hablar firme y claro. Eso lo aprendí de profetas como San Oscar Romero, como el mismo San Pío de Pietrelcina, como tantos otros que hablaron firme y claro. Pero cabía la pregunta, ¿cómo abordar la situación? He realizado más de 3000 celebraciones de difunto en el pueblo, pero esta no era una muerte normal, era un asesinato, ¿no? Entonces hay que tocar el tema. Pero los asesinos probablemente estaban escuchando, entonces tenía que tener cuidado por las represalias. Tenía que decidir si quedarme callado, callar por miedo, o abordar el tema, ¿no? Que es la función profética, ¿no? Y esto es muy delicado. Encima me sueltan la prenda de que nunca hubo seguridad de que el difunto estuviese realmente bautizado. Hay un contexto social propio de estos pueblos, de que hubo una mala estrategia de evangelización, llegaban, hacían bautizos masivos, comuniones masivas y se sacramentalizaba, entonces no se tenía claridad, porque dicen que el muchacho hizo la primera comunión, pero nunca fue bautizado, entonces, con lo cual, si eso es cierto, sería inválido, pero ¿qué sacerdote hizo eso y por qué? O si es que son tan despistados que ni siquiera se acordaban de que sí estaba bautizado. Entonces, ante ese desorden, ¿cómo hacer? Si a esas alturas del partido, pues no íbamos a ponernos a averiguar, a investigar más a fondo. No puedo decirles que se condenó, no puedo decirles que está en el cielo, no puedo referirme a él como un hijo de Dios, no con certeza teológica, porque estaría mintiendo. Es el bautismo lo que nos hace hijos de Dios. Otra cosa es el bautismo de deseo y hay circunstancias. Sí, pero de facto no lo es. Tenía que hablar de lo que significa la muerte en ese contexto, de los mandamientos, de lo que señala la palabra de Dios. Tenía que evocar la misericordia de Dios en favor del difunto. Tenía que dar consuelo, tenía que pronunciarme por la muerte como pastor de ese pueblo, a riesgo de que me quisieran matar también por eso. Y guardando cierto respeto también por los que propinaron el hecho, porque mientras presido, soy responsable de la vida de otros, de todos los que están ahí conmigo, ¿sí? Entonces elaboré una homilía una noche antes, la escribí y hablé de la situación en el contexto de los mandamientos, apegado a la palabra de Dios, cité algunas frases de los santos. Fue una homilía fuerte, una homilía clara, concisa, pero también prudente, a pesar de que siempre hay quien tergiversa y habla de más y te mete en problemas, ¿no? Ejemplos concretos. Hablé, por ejemplo, de la maldición que cae sobre Caín, luego de que mata a su hermano Abel, cuando le dice la marca que va a llevar consigo y Dios dicta sentencia y le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra pidiendo justicia, ¿no? Entonces, bueno, la gente dice, el padre maldijo a los asesinos y exigió justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos factores debemos tenerlos presentes. La psicología de la creatividad y la psicología del lenguaje han aportado una valiosa ayuda en este campo. Y finalmente,
pues mencionaremos que la teología feminista también ha desarrollado una multiplicidad de formas creativas, eh, dentro de las cuales también encuentra su lugar la predicación, pero eh, también a veces contaminada de otras cosas, ¿no? Cada cual va a ir fraguando su propio destino, ¿no? Pero su propio estilo, ¿no? Pero lo importante es que ese estilo sea equilibrado, no caer en los excesos que afectan la predicación. Un estilo litúrgico, pues es precioso y por lo general no descuida el enfoque bíblico y magisterial, pero no puede perder el foco del contexto en el que vive y quiénes son las personas a las que se está dirigiendo, para que sea equilibrado, para que sepa ser espontáneo, para que sepa ser adaptado a las circunstancias. Un enfoque carismático, debe tener presente lo que es católico y lo que nos distancia, aún en la misma predicación, de ser y parecer un sacerdote católico. Además de que debe estar por la línea de lo que la iglesia enseña y lo que la iglesia hace, no fuera de ella. No puede desconectarse de eso. Si estamos en el Jueves Santo y alguien se muere y me pide en la mañana celebrar una Eucaristía de difunto, en realidad no se debe, pero por caridad se dispensa para dar la celebración. Esa celebración y esa predicación no puede estar aislada de lo que ese día se celebra. Se tiene que adaptar la celebración y la predicación a las circunstancias. Si estoy en un matrimonio, en una fiesta de Corpus Christi, bueno, tengo que hallar un sano equilibrio, pero no puedo hacer de cuenta que no existe la celebración de Corpus Christi. Se murió el Papa. No soy romano, pero la iglesia romana entera está de luto por la muerte de Francisco, pues yo no puedo salir a la prédica y a la liturgia desconectado de la situación, aunque yo no sea romano. Y nos metemos en contextos más complicados, un escenario político. Estalló la guerra mundial. Se apoderaron los comunistas de todo y están silenciando a la iglesia, ¿no? Es un contexto complicado. ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Hay un tsunami, ¿no? Dios nos libre. Ahorita se habla de amenazas de tsunami para la costa. Bueno, ¿de qué hablaríamos? ¿No? Calma, Señor, la furia de la naturaleza. Entonces, hay que mirar cómo se dicen las cosas. Y hay contextos de contextos. Yo no puedo estar hablando de milagros, de sanación, y de pronto el contexto es alguno de estos, ¿no? Como si estuviésemos en una burbuja, ¿no? Y no viviéramos en este mundo. Hay que equilibrar. Si estoy en medio de una comunidad que está marcada por la diferencia religiosa, yo no puedo salir a hablar de cualquier tema como si ellos estuviesen formados en la fe y fueran a entenderme. Toca empezar con ellos un proceso, un itinerario catequético de adultos. Verdades fundamentales de la fe, antes de avanzar a temas más complejos. Y sin descuidar el contexto de la lectio, ¿no? De la liturgia, de lo propio, pues. Ahora bien, aquí tenemos una pausa para analizar lo siguiente, antes de hablar de otras cosas. En la historia de la homilética, en el Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo clásico de homilía. Y está en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16. Cuando Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y tras la lectura de Isaías 61, explica a sus paisanos los versículos de Isaías. Se lo puede designar ahí como la primera homilía de la iglesia de Cristo. Ahí es donde Cristo presenta primero el texto de Isaías y después tiene una homilía explicativa, ¿no? Sermón, una predicación temática, como también con relación a esto, ¿no? Como el Sermón de la Montaña. En los discursos de despedida de Jesús. Lo vemos en Juan, capítulo 14. Con la primera fiesta de Pentecostés nació también la predicación cristiana. Entonces se levantó Pedro junto con los 11 y alza la voz y les habló. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. En los primeros 13 capítulos de los Hechos de los Apóstoles tenemos un esquema de la predicación de los apóstoles.
un mismo esquema con ligeras variaciones en los 4 discursos ante los judíos en Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 14 al 39. O la puerta hermosa, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 12 al 26. O Pedro en Cesarea, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 34 al 43. O San Pablo en Antioquía de Pisidia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 16 al 41. Podemos establecer 3 grupos de motivos para todas estas predicaciones: querigma, prueba escriturística e invitación a la conversión. Querigma, prueba escriturística e invitación a la conversión. El querigma, o afirmaciones sobre Jesús, la muerte en cruz, la resurrección, ¿no? Es el primer anuncio del amor de Dios y lo que hace el Señor para salvarnos. Por cierto, en la cita de Pablo, el capítulo es el 13, Hechos de los Apóstoles 13, en la puerta hermosa, y Pablo en Cesarea de Filipo. Pedro en Cesarea y Pablo y la puerta hermosa en el Hechos 13. Pablo, Antioquía de Pisidia, 13, del 16 al 41. ¿Sí? Entonces, la prueba escriturística se entiende en el sentido de la promesa, la importancia del misterio de Cristo como complemento de las profecías del Antiguo Testamento. Demostrar que todo lo anunciado en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. La invitación a la conversión, que va unida a la promesa de la remisión de los pecados. Cuando Pablo predica ante los gentiles en Listra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo del 15 al 17, o en Atenas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del por aquí lo anoté, del 22 al 31, sí. Entonces ahí habla de Dios, ¿no? Esto lo presuponían los judíos, el contexto de los judíos, ¿no? La diferencia de auditorio determina los efectos de la elección de los medios. ¿A qué me estoy refiriendo? En lugar de la prueba escriturística, cuando está con los judíos, expone una doctrina sobre Dios. Por ejemplo, parte de las falsas concepciones de Dios de los atenienses y enseña la verdadera doctrina sobre Dios, por ejemplo. Ahí se ve la elección de los contextos del mensaje. Quisiera que analizaran esto. De esta parte vamos a realizar un ensayo de una sola página de lo que se ha entendido sobre los enfoques de las homilías, de acuerdo a lo conversado. ¿Sí? Es lo que quiero que analicen en esta situación. Vamos a ver entonces cómo respondemos a esto.